El mundo nunca termina con ruido, no con fuego ni con gritos. Termina en silencio, en ese momento exacto en el que comprendes que el sol se ha retrasado. Mateo se despertó antes que todos. Siempre lo hacía. Antes del canto de las gaviotas, antes del aroma a pan de la panadería de la esquina. El mar, detrás de la ventana, parecía inmóvil, como si alguien hubiera pausado la imagen del mundo. Solo las cortinas se movían, pero el sonido del viento era diferente, profundo, como si viniera desde debajo del agua. Miró el reloj. Las agujas marcaban las 6:47, pero no se movían. Lo acercó al oído. El tic-tac seguía ahí, pero débil, como un corazón cansado. «¿Mamá?», llamó. No hubo respuesta. Bajó las escaleras. La casa estaba llena de luz dorada, pero aquella luz no calentaba. En la mesa, una taza aún humeante, y junto a ella, un periódico abierto por la mitad. El titular decía: «La ciudad se prepara para la tormenta». Pero afuera no había ni viento, ni lluvia, solo silencio. Mateo abrió la puerta y salió. El mundo estaba detenido. Los pájaros flotaban en el aire, las hojas se mantenían suspendidas, y el sol permanecía en el horizonte, dudando si debía salir. Avanzó un paso. El ruido del mundo había desaparecido. Incluso su respiración sonaba ajena. Gritó, pero el eco no regresó. Solo el mar respondió con un murmullo grave, como si algo se moviera en sus profundidades, medio dormido. Llegó a la playa. La arena bajo sus pies estaba fría, dura como el vidrio. Entonces la vio, una mujer de pie junto al agua, inmóvil, con un vestido blanco. Mateo la llamó, pero no se movió. Se acercó despacio y entonces lo entendió. No era una mujer, era un reflejo que no imitaba sus gestos, sino los propios. «¿Quién eres?», susurró. El reflejo sonrió. La arena alrededor de sus pies se oscureció, como si absorbiera una sombra. Y después, desapareció. Corrió de regreso a casa, pero el pueblo ya no era el mismo. Las puertas estaban abiertas. En los bancos quedaban juguetes, tazas de café, paraguas olvidados. Era como si todos hubieran salido por un momento y nunca regresaran. El aire olía a hierro y a algo dulce, como el olor previo a una tormenta, solo que sin tormenta. En el centro de la plaza, el reloj de la torre también se había detenido. Las 6:47, exactamente igual que en su casa. Mateo levantó la vista. Sobre la torre, el cielo estaba rajado. Una grieta fina, brillante, como si el firmamento fuera de cristal y alguien lo hubiera arañado con una uña. De la grieta caía polvo dorado. Flotaba en el aire, sin dejar huella. Mateo extendió la mano. Una de las partículas se posó en su palma. Estaba tibia, viva. Intentó soplarla, pero en vez de irse, se deshizo, dejando una palabra escrita sobre su piel. «Aún no es hoy». Ese día, Mateo comprendió por primera vez que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente no se va. Se queda suspendido en el aire, en el silencio, en cada respiración inmóvil de un mundo que espera, paciente, a que alguien lo note. ¿Quieres que perevedú se chas vtoru chast, la ciudad que dejó de vivir? Vtom se stile, poetichno, plavno, kakraskas misticheskoy atmosferai. La mañana en San Esteban ya no era mañana. La luz estaba fija, como una lámpara que alguien encendió y olvidó apagar. Mateo caminaba por las calles vacías, donde ni siquiera el viento se atrevía a respirar. Todo parecía en su sitio. Las casas, las farolas, los letreros colgando sobre las tiendas. Pero no había vida. Nada estaba muerto, pero nada vivía. Era como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa. Gritó hacia la panadería, el lugar donde siempre olía a pan recién hecho y a canela. ¿Hay alguien? Solo el eco de su propia voz le respondió, apagado, como si las paredes se lo tragaran. Entró. Detrás del mostrador, el panadero,
quieto. Sostenía una bandeja, detenido en medio del movimiento. Las migas flotaban en el aire, congeladas como polvo atrapado en ámbar. Mateo se acercó. Miró sus ojos. Estaban abiertos, vivos, pero vacíos, sin conciencia, sin luz. Tocó su mano, y en ese instante, algo se encendió dentro de su cabeza. Una imagen. El mismo hombre, riendo, sosteniendo a su hijo entre los brazos. El olor del pan recién hecho. El sonido de una campana al atardecer. Y luego, oscuridad. El mundo volvió. El panadero seguía inmóvil. Mateo apartó la mano, respirando con dificultad. «Están aquí, pero no viven», susurró. Siguió caminando. El pueblo parecía una maqueta expuesta en una vitrina. Los autobuses estaban detenidos con las puertas abiertas, los periódicos en los bancos, las ventanas llenas de rostros congelados que miraban hacia ningún lugar. Todos mirando en una sola dirección, hacia el cielo rajado. En la plaza, sentado en las escaleras de la iglesia, había un anciano. El único movimiento en todo San Esteban. Sus dedos dibujaban círculos en el polvo, como si el tiempo todavía obedeciera a sus manos. Mateo se acercó. «¿Abuelo? ¿Está usted vivo?» El anciano levantó la vista. Su voz era áspera, pero firme. «No lo sé. ¿Y tú?» Mateo dudó. «Creo que sí». El anciano sonrió. «Entonces eres una rareza». Los demás se detuvieron cuando el mundo decidió descansar. ¿Qué quiere decir? Que todo está llegando a su fin, pero el fin se perdió. Mateo se sentó junto a él. ¿Sabe por qué todo se ha detenido? Claro, dijo el anciano, porque dejamos de creer en el mañana, y cuando nadie espera el amanecer, el sol no encuentra motivos para salir. Guardaron silencio. Detrás de ellos, la iglesia brillaba suavemente. Los vitrales reflejaban el mismo resplandor dorado que ya no cambiaba. Antes, dijo el anciano, marcaba los días en un calendario, una cruz por cada uno que pasaba, hasta que un día dejé de hacerlo. Y al siguiente, el tiempo también dejó de pasar. Mateo bajó la cabeza. Yo vi la grieta en el cielo. Sí, respondió el viejo. Crece cada día. ¿Y qué hay detrás? Nada hacia adelante, nada hacia atrás, solo lo que queda cuando el tiempo se cansa. El anciano sacó un reloj de bolsillo. También estaba detenido, pero las agujas no marcaban las 6:47, como todos los demás relojes del pueblo, sino las 6:46. Siempre fui impaciente, dijo sonriendo, hasta para el fin del mundo. Se lo ofreció a Mateo. Tómalo. Si vuelve a moverse, significa que el final todavía no ha llegado. Mateo lo tomó. El metal estaba frío, pero dentro sentía un pulso, un suave respirar. Lo acercó al oído y oyó un susurro. No eres el primero que ve. ¿Qué ha dicho?, preguntó. El anciano sonrió. Nada, es el reloj, no yo. Cuando Mateo se levantó, el viejo seguía allí, mirando directamente al sol inmóvil. ¿A dónde irá?, preguntó Mateo. A ninguna parte, respondió él. Ya he estado en todas. Ahora espero a que el tiempo vuelva. ¿Y si no regresa? Entonces seremos parte de él. Mateo siguió su camino, con el reloj apretado entre las manos. Era lo único que aún respiraba movimiento. A su alrededor, el aire parecía contener una melodía casi imperceptible. El suspiro de una ciudad que todavía no había muerto. Solo esperaba. Y justo entonces, en el borde del cielo, la grieta volvió a brillar. Una luz surgió de ella, como un amanecer invertido, una aurora que se apagaba en lugar de nacer. A veces, pensó Mateo, el fin del mundo no llega cuando el sol cae, sino cuando ya no quiere levantarse. Mateo caminaba por el camino que llevaba al mar, pero esta vez algo era diferente. El aire parecía más denso, como si el mundo respirara al revés. La luz había cambiado. Ya no brillaba, retrocedía.
primero fueron los pequeños detalles. Una gota de agua que, en lugar de caer, volvía a subir al cielo. Una hoja que regresaba lentamente a su rama. El sonido del mar que se replegaba sobre sí mismo, como si el océano quisiera tragarse su propio rugido. El tiempo se estaba deshaciendo. Sacó el reloj que le había dado el anciano. Esta vez se movía, pero las agujas giraban hacia atrás. 6:46, 6:45, 6:44. Mateo contuvo la respiración. El mundo retrocedía. El anciano tenía razón. El fin aún no había llegado. Pero tal vez, pensó, el fin no era un punto, sino un regreso. Llegó al parque viejo. Entre los árboles inmóviles, vio a una mujer con un niño en brazos. Estaba de rodillas, abrazándolo, quietos, como estatuas. Pero entonces, la hierba se movió. El aire vibró, y la mujer respiró. Un aliento lento, profundo, como quien despierta después de años. El niño abrió los ojos. Eran azules, puros, vivos. Mateo dio un paso hacia ellos. ¿Están bien?, preguntó. La mujer lo miró confundida. ¿Dónde estamos? En San Esteban, respondió él. Pero todo está detenido. Ella se estremeció. ¿San Esteban? No, eso no puede ser. ¿Por qué? Ese pueblo desapareció hace 30 años. Mateo no supo qué decir. La mujer comenzó a llorar suavemente. Recuerdo el agua, el fuego. Morimos allí. Apretó al niño contra su pecho. ¿Estamos de vuelta? No lo sé, dijo Mateo. Quizá el tiempo los está recordando. Ella sonrió, cansada. Entonces el tiempo recuerda con dolor. Su piel comenzó a brillar, un resplandor cálido, dorado. Y antes de que Mateo pudiera hablar, ella se deshizo. Se convirtió en polvo de luz que el aire se llevó hacia arriba. El niño desapareció con ella. Solo la hierba húmeda quedó como testigo de que habían existido. Mateo se quedó quieto. El mundo no moría. Se estaba olvidando a sí mismo, desaprendiendo cómo existir. Caminó más lejos. En el borde del puente encontró un coche detenido, las puertas abiertas. Dentro, un hombre y una mujer, inmóviles, pero a punto de despertar. Y entonces ocurrió. Las lágrimas en sus rostros se volvieron líquidas de nuevo. El hollín se transformó en polvo. El polvo en ropa limpia. El hombre giró hacia la mujer y en lugar de un adiós, Mateo escuchó el principio de una frase. Volveré. Después, ambos desaparecieron. Solo quedó el aire con olor a lluvia y gasolina. Mateo comprendió. El mundo no estaba muriendo. El mundo se estaba borrando. Regresaba al punto donde nada dolía todavía. Pero, ¿qué pasaría cuando llegara al principio? ¿Sería la nada o el primer día otra vez? Miró el reloj, las 6:45. Seguía retrocediendo. Y con cada segundo, todo se volvía más transparente. Los árboles rejuvenecían, los viejos se convertían en niños, las olas se replegaban hacia el horizonte. El mar inhalaba su propia eternidad. Al pasar por una calle, vio algo escrito en un muro. Una frase emergía desde dentro del cemento, como si alguien la grabara desde el otro lado del cielo. Cuando el tiempo regrese, no mires atrás. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó en el techo y miró las estrellas. Pero incluso las estrellas estaban yendo hacia atrás, desvaneciéndose no en la oscuridad, sino en la luz. Pensó en todos los que había visto: la mujer, el niño, el panadero, el anciano. Quizá no murieron, quizá simplemente volvieron al momento donde aún eran felices. Entonces escuchó algo. No viento, no mar, un susurro, el mismo que había oído en el reloj. No eres el primero que ve, pero podrías ser el último que recuerde. Miró el horizonte. El sol estaba saliendo, pero desde el oeste. Un amanecer invertido. La luz nacía al revés, como si alguien hubiera volteado el mundo como un espejo. Y Mateo comprendió.
Si la luz camina hacia atrás, es porque lo único que queda adelante es la oscuridad. Con cada nuevo día, si todavía podían llamarse días, Mateo sentía que el mundo se volvía más liviano. No el aire, sino la existencia misma. Todo lo que alguna vez tuvo peso, los recuerdos, las voces, los nombres, empezaba a disolverse, como si la realidad estuviera aprendiendo a desaparecer. Regresó al pueblo. El camino había cambiado. Donde antes había huellas de coches, ahora crecía hierba. Donde había casas, solo quedaban sombras translúcidas, contornos que temblaban al pasar la luz. Mateo vio cómo las cosas se deshacían ante sus ojos. Las piedras se convertían en polvo, el polvo en brillo y el brillo en nada. El mundo no estaba destruyéndose, se estaba desaprendiendo a sí mismo. Llegó a la plaza. El anciano ya no estaba, solo quedaba su cadena y en ella el reloj. Mateo lo tomó. Las agujas ya no se movían, pero dentro se oía un sonido, no un tic-tac, sino una respiración. Entonces lo comprendió. El viejo no había muerto, solo había vuelto al lugar donde el tiempo todavía no existía. El viento trajo una voz, suave, femenina, pero helada. ¿Aún sigues caminando, Mateo? Giró. Una mujer emergía del final de la calle. Su rostro era pálido, sus ojos transparentes, como de cristal, y sin embargo, dentro de ellos, brillaba un sol invertido. ¿Quién es usted?, preguntó él. Soy la que quedó entre un paso adelante y otro atrás, respondió. He visto este final antes. Mateo la miró sin entender. ¿Cómo es posible? Porque el tiempo no ocurre una sola vez, dijo ella con calma. Prueba una y otra vez, hasta aprender a morir con belleza. Caminaron juntos por las calles que se deshacían. Los edificios eran humo, el suelo, memoria. Cada paso dejaba una huella, que se borraba antes de tocar el suelo. ¿Por qué sigo aquí?, preguntó Mateo. Porque miras, respondió ella. Mientras alguien observe, el mundo no puede irse. ¿Y si cierro los ojos? Entonces todo desaparecerá, y tú con ello. Llegaron a la vieja biblioteca. Las puertas estaban abiertas. Adentro, los libros eran solo páginas blancas. Las palabras habían huido. Mira, dijo la mujer. Cuando la memoria deja de ser necesaria, el mundo borra primero las palabras. Es su manera de liberarse. Mateo tomó una hoja. Apareció una palabra en ella. Ayer. La tocó con el dedo y se desvaneció. ¿Por qué todo desaparece?, preguntó. Porque nadie cree ya en el mañana, susurró ella. Y sin mañana, el ayer deja de tener sentido. Se sentaron junto a una ventana. Afuera, el mar retrocedía. El agua se retiraba al horizonte, dejando un suelo gris, vacío. Antes, dijo la mujer, el mundo moría gritando. La gente corría, temía, se aferraba a lo que conocía. Pero ahora, el mundo aprende a morir sin miedo. Eso es la verdadera muerte, cuando deja de doler. Mateo la escuchaba en silencio. El sol desaparecía detrás del mar y nacía de nuevo al revés, desde el lado equivocado del cielo. ¿Por qué usted no se borra?, preguntó. Ella sonrió. Porque no soy parte del mundo, soy su recuerdo. Cuando todo lo demás se haya ido, quedaremos solo tú y yo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque aún recuerdas. Mateo miró sus manos. La luz fluía dentro de ellas. Podía verla correr por sus venas, brillando como arena dentro de un reloj. ¿Qué me está pasando? El tiempo te está tocando, respondió ella. Te estás convirtiendo en su movimiento. No tengas miedo. No es un fin, es un regreso. Se levantó. ¿Y si no quiero regresar? La mujer lo miró. Entonces detén el tiempo. ¿Cómo? No puedes. Solo el tiempo puede detenerse por ti. Se acercó. Sus ojos reflejaban su rostro. Cuando todo empiece a derrumbarse, recuerda tu primer amanecer, allí donde el sol aún no temía levantarse.
Quizá ahí comenzó todo. Afuera, el mundo tembló. Los sonidos empezaron a repetirse, como una cinta vieja que se rebobina. Las aves volaban hacia atrás. La gente revivía los momentos al revés, levantándose del suelo, cerrando cartas, inhalando humo. ¿Por qué todo regresa?, preguntó Mateo. No regresa, dijo ella. Se desaprende. No son recuerdos lo que ves, son los restos del olvido. El mundo quiere olvidar que alguna vez fue real. Entonces el cielo se quebró. La grieta creció, blanca, luminosa, más brillante que cualquier sol. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo. Una puerta. ¿A dónde lleva? A donde todavía es posible. ¿Qué hay allí? No lo sé, nunca crucé. ¿Y si entro? Entonces serás el comienzo de otro tiempo. Pero recuerda, quien devuelve el tiempo debe dejarlo todo atrás. La mujer apoyó su mano en su hombro. Cada mundo muere a su manera, susurró. Este eligió el silencio. Si quieres salvarlo, aprende a hablar con el silencio. Empezó a desaparecer. Primero sus dedos, luego su rostro. Sus labios se movieron por última vez y el viento trajo su voz. No olvides el amanecer. Mateo se quedó solo. El mundo vibraba, como un reflejo en el agua antes de romperse. Miró el reloj. Seguía haciendo ruido, pero sin agujas. Solo el sonido, solo la respiración. Comprendió. El tiempo ya no debía medirse, solo debía escucharse. Cerró los ojos y oyó algo. No el mar, no el viento, sino un susurro lejano, como si alguien, en algún lugar muy distante, pronunciara su nombre. La noche se había hecho demasiado larga, tan larga, que Mateo ya no sabía dónde terminaba la oscuridad ni dónde empezaba él. Pero a lo lejos apareció una luz. No era solar ni lunar, era una luz cálida, casi viva, como si el cielo hubiera abierto una puerta y el amanecer se escapara por ella. Mateo caminó hacia el resplandor. No sabía si avanzaba o si solo lo soñaba. El mundo había perdido sus formas. Las casas eran niebla, las calles un eco. Sus pasos ya no hacían ruido, solo dejaban una huella invisible en el aire. Todo era luz que respiraba. Cada partícula temblaba, como si el tiempo se deshiciera en pulsos. Y por primera vez, Mateo no tuvo miedo. Sacó el reloj. No tenía agujas. En su cristal solo se reflejaba el cielo, y en ese cielo, la gran grieta blanca, abierta como una herida de luz. Recordó las palabras de la mujer. Cuando la grieta se convierta en puerta, sabrás que debes elegir. Levantó la vista. Frente a él, el horizonte ardía, no con fuego, sino con vida. Era un amanecer, pero no de este mundo. Un amanecer que no pertenecía a nadie. Se acercó. El aire vibraba, lleno de algo que no era viento. Un pulso, un latido, una presencia. Como si la realidad misma estuviera observándolo. Cuando dio un paso, la luz se estremeció. Pequeñas chispas volaron de ella, pero no eran cenizas, eran recuerdos. Vio dentro de ellas una mujer riendo, un niño dibujando el sol, un anciano con un reloj entre las manos. Momentos suspendidos en el tiempo, regresando a la claridad donde todo comenzó. Una de esas luces cayó en su palma. Dentro vio su propia casa. Su madre sonreía, el aroma del pan llenaba el aire, y el sol jugaba en las cortinas como un niño. El primer día, el día antes del fin. Apretó el puño, y la imagen se deshizo. ¿Quieres devolverlo?, preguntó una voz. Mateo se volvió. Era la mujer, pero esta vez no era una sombra, era pura luz. Su rostro ya no reflejaba tristeza, solo calma. Pensé que se había ido, dijo él. Nadie se va mientras alguien lo recuerde, respondió ella. Entonces, ¿por qué todo desaparece? Porque la memoria también necesita descansar, arde hasta consumirse, y cuando el miedo se apaga, solo queda la luz. Frente a él, el amanecer brillaba. Detrás, el mundo desaparecía. El mar, las calles, las montañas.
Todo se desvanecía con dulzura, como si el universo respirara por última vez. «¿Qué hay si cruzo?», preguntó. «Todo volverá a comenzar», dijo ella, «pero tú no recordarás quién fuiste. Serás el primero en ver el nuevo día. ¿Y el mundo viejo? Vivirá en ti, en cada respiración que tomes». Mateo miró atrás. La ciudad era un reflejo que se borraba. Solo él quedaba frente a la luz. Y entonces escuchó una risa. Giró. Había un niño en la arena, descalzo, despeinado, con los ojos llenos de curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó Mateo. «Soy tú», dijo el niño, antes de que todo empezara. «¿Por qué estás aquí?». «Porque el mundo no puede irse mientras tú no lo sueltes». «¿Y si no puedo hacerlo?». «Entonces todo volverá a empezar, una y otra vez, hasta que ya no tengas miedo de perder». Mateo cerró los ojos. Recordó el olor del pan, las risas, los relojes, el mar y ese primer amanecer donde el sol había llegado tarde. Entendió. El fin del mundo no era castigo, era una súplica. El universo solo quería que alguien lo mirara antes de desaparecer. Se acercó al niño, le puso una mano en el hombro. «No tengas miedo». El niño sonrió. «Nunca lo tuve. Solo tú olvidaste que la luz nunca es peligrosa». Y Mateo dio un paso dentro de la luz, no como héroe, sino como alguien que por fin entendía que el fin no es la muerte, sino el regreso al sentido. El resplandor lo envolvió todo. El sonido, las formas, los nombres, todo se disolvió, dejando solo la respiración del mundo. Y dentro de esa respiración, una voz susurró: «Gracias por recordarnos». El amanecer cubrió el cielo. No había sol, solo claridad infinita, suave, eterna, sin tiempo. Y en ese resplandor ya no existía ni el miedo, ni el futuro, ni el fin. Solo el comienzo. A veces, el amanecer no llega para despertar al mundo, sino para dejarlo dormir en paz. Mateo abrió los ojos. Al principio no supo dónde estaba. El cielo era blanco, sin sol, sin sombras. El aire olía a algo limpio, como si el mundo hubiera sido lavado por dentro. Se incorporó despacio. Todo parecía un amanecer, pero no había sonidos. Ni pájaros, ni viento, ni mar. Solo un silencio tan profundo que parecía tener voz. Se levantó. El suelo era arena cálida, casi viva. Frente a él se extendía el mar, pero el mar ya no se movía. Era un espejo, una lámina inmensa de tiempo detenido. Se miró en su reflejo. El rostro era el suyo, pero no el mismo. Más sereno, más viejo, aunque el cuerpo fuera el de un niño. Los ojos tenían la luz de alguien que había visto demasiado. «¿He vuelto a vivir?», preguntó al aire. No hubo respuesta, pero una vibración leve recorrió el horizonte, como un suspiro. Entonces oyó una risa. Giró, y allí estaba ella, la mujer de los ojos transparentes, descalza, con un vestido que se movía sin viento. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En el principio», respondió ella, «donde el tiempo aún no sabe quién es». «¿Es un nuevo mundo?». «No, es el mismo, solo que ahora recuerda cómo respirar». Mateo la miró. «Entonces, ¿yo sobreviví?». «Sí», dijo ella. «Eres quien se quedó para recordar. Pero pensé que había dejado todo atrás. Y lo hiciste. Por eso quedaste tú». Solo quien suelta puede guardar. El mar comenzó a moverse. Pequeñas ondas cruzaban la superficie y en ellas aparecieron rostros. Miles. El panadero, el anciano del reloj, la mujer con su hijo, todos los que habían desaparecido. Sonreían, no como fantasmas, sino como quienes fueron recordados. El calor llenó el aire. Mateo comprendió. El mundo estaba volviendo a tener rostro. El mar se volvió dorado. De su interior salían voces, melodías suaves, no palabras, sino recuerdos convertidos en sonido. Mateo cerró los ojos. Podía oírlos todos, cada historia, cada risa, cada promesa. El universo respiraba a través de él,
Abrió la mano. El reloj seguía allí, viejo, con el cristal roto. Pero ahora latía. No marcaba las horas, solo la vida. En su centro, en lugar de números, aparecían palabras escritas con luz. El tiempo ahora te pertenece. Mateo sonrió. Ya no había futuro ni pasado, solo presente, una hora eterno donde todos los tiempos se tocaban. Miró al horizonte. Un niño caminaba sobre el agua, pequeño, curioso, descalzo. Él lo reconoció. Era su reflejo, su principio. ¿Tú eres?, preguntó. Soy tú, respondió el niño, el que soñó el fin para aprender el principio. Mateo se inclinó. ¿Qué hacemos ahora? El niño sonrió. Comenzar. El niño le tendió la mano. Mateo la tomó. En ese instante el aire se llenó de sonido. El mar suspiró, las aves gritaron, el olor a pan y sal volvió, la luz cambió, el cielo se movió, y el sol, por fin, comenzó a levantarse. Mateo miró al horizonte, sonrió. No había miedo, no había despedida, solo paz. El amanecer no era el regreso del día, era el regreso del tiempo. El fin del mundo nunca es el fin. A veces es solo el instante en que el mundo aprende a respirar de nuevo. Sobre la arena quedaron huellas pequeñas, 2 pares de pies descalzos que se perdían en la luz. Y sobre el mar inmóvil, una voz susurró, lejana pero clara. Mateo, despierta. En el mundo que volvía a nacer, un niño abrió los ojos. El reloj marcaba las 6:47, y esta vez era el comienzo.